Vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy. Eh, Les coloqué la ilustración. Este, este sería centrado en el cuerpo y le vamos a agregar lo que sería centrado en las caras. Acá, centrado en las caras. Entonces, esta es como una forma, es otro ángulo de ver donde tenemos nuestro átomo y vemos que está cortado. Sin embargo, el del centro está completo dentro del cubo. ¿Identifican eso? Entonces, a partir de ahí, vamos a ir viendo. Primero, algunos parámetros. Tenemos Ni, que representa el número total de átomos o iones en la celda unitaria. Entonces, ¿qué habíamos visto que era la celda unitaria? Era el patrón que se iba repitiendo varias veces. Entonces, ya tenemos el conocimiento de Ni. Ri sería el radio de este átomo. Como vimos, tiene una forma esférica, entonces el radio de ese átomo. Na es el número de Avogadros y Mi sería la masa atómica o el promedio de esta masa. Y en esta lámina tenemos algunas definiciones a modo de conocimiento. Nos dice el número de Avogadros es el número de moléculas en un mol. Entonces, al leer esto, lo que tenemos una duda de qué significa mol. Entonces, le coloqué acá abajo, que es la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas como átomos hay en 12 gramos de isótopo carbón. Dice. Entonces, lo que hace es compara la sustancia que tenemos con esta otra, que es el isótopo carbón. Entonces, nos dice que el isótopo carbón lo que es, son elementos que tienen el mismo número atómico, pero tienen números diferentes de neutrones. Esto sería a modo de conocimiento, ya que vamos a estar tocando estas variables. Si nosotros quisiéramos saber la masa, porque esta es la masa de un átomo, pero esta es la masa del material que tenemos. Entonces, esta es la fórmula que tenemos que emplear. Bueno, entonces primeramente vamos a ver la que sería centrada en las caras. Tenemos acá nuestro dibujo tridimensional y voy a intentar dibujar encima para que logren imaginarse un poco mejor. Ven que acá estaría la esfera completa, ¿verdad? Pero esta esfera fue cortada a la mitad y nos quedó solamente la parte de abajo. Y esta fue cortada otra vez en 4 partes, ¿verdad? No sé si acá entonces finalmente nos queda solamente este pedazo de nuestra esfera. Y eso sería la octava parte, porque acá en la parte superior ya perdimos la mitad, acá volvimos a perder en una parte, también en el eje que sería paralelo a nuestra pantalla y también para el otro lado. Entonces nos queda solo este pedazo de toda esa esfera y eso representaría un octavo. Y como es centrado en las caras, solo la mitad de la esfera está contenido por dentro. ¿Ven cómo se nota ahí la sección de que está cortado nuestro átomo? Entonces más adelante vamos a ver cómo utilizamos eso. En esta lámina el objetivo es poder saber de dónde sale la fórmula. Entonces lo que hacemos es tomamos este triángulo donde de este punto a este punto es nuestro radio del átomo. Entonces de este punto a este punto tenemos otro radio y de aquí a aquí otro radio que sería de esta esfera y por último este. Entonces tendríamos R más 2R correspondiente a esta y una R del radio de aquí. Entonces, esta sería nuestra hipotenusa del triángulo que estamos viendo. Entonces, la hipotenusa sería igual a R del 1/8 que quedó más 2R del diámetro más R de este último. Entonces, tenemos 4R. Ahora, vamos a tomar en cuenta la arista, que sería nuestro lado de cada cara, sería esta. Entonces, esto es lo que transportamos aquí y también aquí. Este sigue siendo la arista.
Lo mismo de este punto acá y así, ¿verdad? Entonces extraemos este triángulo y vemos, si nosotros no consideramos esto que acabamos de hallar, que sería que la hipotenusa son 4R, podemos calcular también la hipotenusa en función a las aristas. Entonces, ¿qué sería? Sería arista al cuadrado más arista al cuadrado, entonces tendríamos a raíz de 2. Esa sería la hipotenusa en función a nuestras aristas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahora igualamos los valores que conocemos de la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa vale 4R, de lo que pudimos quitar de los radios, ¿verdad? Igualamos a lo que acabamos de quitar de la arista. Entonces, a partir de ahí despejamos la arista y tenemos que la arista del cubo sería 4R sobre raíz de 2. Este sería para el caso de centrada en las caras. No sé si alguien tiene alguna duda, ¿logran visualizar bien? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente, que es un poco más complicado de ver. Bueno, en este caso estamos teniendo dos triángulos. Aquí en la base, este sería si nosotros lográramos ver lo que está detrás. Aquí. En este punto tenemos nosotros, así, nuestra base sería el cuadrado. Entonces lo importante es identificar, y este va unido acá. Entonces lo importante es identificar que estamos mirando la base. Quizás en esto se note mejor. Sería esto, ¿verdad? Entonces lo que nosotros dibujamos como triángulo abarca esta diagonal, acá, que sería esta. En el caso anterior era solamente basada en una cara, sin embargo en este caso está pasando así en forma diagonal el triángulo. Entonces de aquí a aquí sería nuestra arista, de acá a acá nuestra arista, esta también arista y arista. Entonces esto está pasando, cortando con la diagonal del cuadrado de la base, que sería esto. Entonces nosotros no sabemos cuánto vale eso, yo identifiqué con la variable x. Esta arista sería esta que traspolamos acá y la hipotenusa. Entonces nuestra hipotenusa podemos ver que sería este radio más los dos radios del que se encuentra en el centro, porque si es centrado en el cuerpo tenemos un átomo centrado y todos los pedazos, los 1/8 de átomos que nos queda por vértice. Entonces sería 2R más R. Este de aquí hasta acá sería el valor de R, de acá R y acá R. Finalmente 4R, parecido a lo anterior. Pero la diferencia está en la base, como pasa por la diagonal. Entonces, para eso vamos a utilizar este triángulo, que también está en la base, para poder conocer este valor de X. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotros sabemos que esto es la arista y también que esto es la arista. Entonces, eso es lo que transportamos. Tenemos arista aquí y arista aquí. Entonces, la X sería arista al cuadrado más arista al cuadrado, aplicarle raíz a eso. Y obtenemos aquí el valor de X. Bueno, entonces vamos a volver a nuestro primer triángulo. Si queremos conocer la hipotenusa sin tener en cuenta esto, estaríamos haciendo arista al cuadrado más x al cuadrado y le aplicamos raíz a eso. Pero como ya tenemos el valor de x en función a la arista, reemplazamos. ¿De dónde obtuvimos eso? De este, que sería el triángulo más pequeño. Entonces, finalmente tenemos que la hipotenusa sería a raíz de 3. Ahora que ya conocemos en función a la arista, podemos igualar a lo que quitamos de los radios, que es lo que hacemos en este punto, y finalmente así obtenemos la relación entre el radio y la arista, al igual que en el caso anterior. Pero tenemos otra fórmula debido a la disposición atómica en nuestra celda. ¿Hasta ahí qué tal? ¿Vamos bien? Sí, ma. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Sería de cúbica centrada en las caras. Entonces, Ni sería el número, ¿verdad?, de átomos que tenemos. Entonces vamos a ver, tenemos en cada vértice 1/8.
por lo que habíamos dicho, de que esto primeramente se corta a la mitad, y al cortar la mitad tendríamos aquí y también en lo que sería perpendicular a nuestra pantalla, también se corta y finalmente queda un octavo nada más dentro. Entonces, por eso es 8 en el denominador. ¿Y cuántas veces tenemos según nuestro número de vértices? Entonces, por eso, por 8 otra vez. Ahora lo que vamos a ver es de lo que correspondería a nuestro átomo que está en el centro de las caras. Vemos como la mitad quedó fuera y la mitad dentro. Por eso tiene este corte en la sección. Entonces, por eso es un medio. Y el 6 porque tenemos 6 caras. Entonces, 6 sobre 2 más 8 sobre 8 nos da un total de 4. Entonces, todos estos átomos cortados que tenemos representarían a 4 átomos. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora vamos a aplicar la fórmula de la masa. Va a ser la masa completa. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Por Ujú. qué en el átomo del centro no es entero? O sea, es cortado. Bueno, voy a dibujar una cara, a ver si nosotros tenemos el átomo así, pero a ver, vamos a buscar una imagen. ¿Ves que, por ejemplo, acá en el que es centrado en o sea, en este, imagínate que vos tenés una lámina y dentro de esa lámina incrustás una esfera, pero la esfera tiene que estar exactamente en el centro de esa cara. Entonces, al estar en el centro de esa cara, el centro de la esfera tiene que coincidir con tu lámina. Entonces no va a poder estar por completo, porque si vos metés completo tu esfera, la parte que va a estar tocando va a ser y acá va a estar tu lámina. La lámina va a ser como, si vemos de costado, la lámina es así, ¿verdad? Una chapita de costado. Y si vos metés por completo tu átomo, este va a ser el punto en que va a estar tocando. Pero si colocamos exactamente en el centro, estaría así. ¿Ves? Esta sería la cara, la arista, pero viéndole de costado. Nosotros ahora estamos viéndole de frente acá, pero acá estamos viendo de costado lo que pasa. Si metiéramos completo el átomo, no va a estar en el centro de esa cara. Sin embargo, si nuestro átomo está en el centro, va a estar así. Entonces, esta es la parte que queda afuera. Entonces, solamente queda la mitad por dentro. Esta sería la vista de costado, viendo de costado, y esta es viendo de frente. Entonces, por eso es que acá vemos como que tiene un corte, no tiene las líneas de puntos así determinando que está completa por dentro, sino que se ve así que tiene un corte, porque visto de costado sería así, donde esto queda por fuera y esto queda por dentro. No sé si más o menos ahí quedó, se le ve más. Más o menos. Bueno. Si se corta, vamos a volver con el mismo link. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, ya determinamos la cantidad de átomos, sería 4. Nos dice que tenemos una densidad de 8,9 gramos por centímetros cúbicos y que nuestra masa atómica tiene un valor de 58,71. Quiere que representemos la celda unitaria, que sería esto que vemos aquí, y el número de átomos que contiene. Eso ya hicimos. Entonces vamos a pasar al 2. Entonces, para eso utilizamos la fórmula de la masa, que sería el número total de átomos por la masa promedio sobre los números de Avogadros. Entonces, como ya acá también nos da de datos ya el número de Avogadros, lo que hacemos es sustituir en la fórmula. Tenemos el 4 que habíamos hallado, el valor de la masa, número de Avogadros, y obtenemos este valor como masa. Nosotros vamos a emplear la fórmula que nos dice que la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, la densidad nos da como dato, la masa ya la obtuvimos y despejamos de allí el volumen. Ahora vamos a proceder
El siguiente nos pedía el número de átomos por cada centímetro cúbico. Sin embargo, nosotros, ¿cuánto tenemos en centímetros cúbicos? Tenemos 4,38 por 10 a la menos 23. Esto es todo el volumen que ocupa 4 átomos. Entonces no sabemos cuántos átomos hay en un centímetro cúbico, por lo que aplicamos regla de 3 y obtenemos este valor. A modo de poder aplicar la fórmula que vimos de dónde proviene, entonces agregué esta sección. Vemos, primeramente tenemos ya el volumen. Entonces, del volumen podemos despejar la arista, porque el volumen es arista al cubo en un cubo. Entonces tenemos el valor de nuestra arista y esto vamos a emplear en nuestra fórmula del radio y la arista que vimos. Habíamos quitado una fórmula que contenía la arista y el radio. Entonces a partir de ahí despejamos el radio y obtenemos este valor. Entonces primero es identificar si estamos en un cúbica centrada en caras o centrado en el cuerpo para poder conocer la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, utilizamos este porque ya nos decía que era una centrada en las caras. Se les puede colocar el dibujo, entonces identifican. Pero en este caso